Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a una noche más en la cual podemos alabar al Señor. Y antes que nada me disculpo por la demora con respecto al estudio, pero vamos a estar orando al Señor, agradeciendo este tiempo para la honra y para la gloria de Él. Les voy a pedir que tengamos a la mano nuestras Biblias para tener estas lecturas que estaremos haciendo el día de hoy. La primera de ellas la vamos a encontrar en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28, para leer todos juntos del versículo 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Le voy a pedir que vayamos compartiendo la transmisión. Sí, lamentablemente es muy tarde, lo sé, pero esperemos que más hermanos puedan estarse uniendo con nosotros para alabar al Señor en este día. Vamos a leerlo. Es Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 de epístola. La voy a estar de este lado, voy a estar viendo los comentarios en caso que tengamos alguna duda con respecto a esta lección número 79. Se llaman los sacramentos. Hemos visto a lo largo de estas enseñanzas diferentes puntos con respecto a lo que creemos en nuestra fe, y uno de estos que tenemos aquí a la mano y que vamos a meditar el día de hoy con el Señor es otra característica que son los sacramentos, que son medios de gracia por los cuales el Señor brinda a los suyos para bendición de Él y todos los que en Él creen. Entonces, como les decía, voy a estar acá viendo la transmisión. Para cualquier duda, comentario, voy a estarlo aquí revisando y podamos responderlo lo antes posible. Entonces les voy a decir, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 2, versículo 40 hasta el 47. Hechos capítulo 2, versículos del 40 al 47, dice: Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Uno más que vamos a estar leyendo es Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Vamos a estar compartiéndolo aquí, hermanos, para que más hermanos puedan estar con nosotros. Nuevamente les comento, me disculpo por la tardanza en la demora con respecto al estudio, pero ya estamos aquí. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros anden en vida nueva, dice el Señor. Y por último, bueno, dos más, hermanos, tenemos otra lectura más en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 34. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 34. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dio: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebereis en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Padre, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden como ya yo fuere. Amén. Y por último vamos a leer Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Con esto terminamos estos 5 pasajes y entramos a lo que es el tema, pero antes de entrar a él, les voy a pedir que ponernos en oración para poder entrar en esta materia que tenemos que ver el día de hoy, que es acerca de los sacramentos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para ponernos en oración. Todos juntos, dice así la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Padre, porque tú has sido con nosotros durante todo este tiempo, Padre. Porque tu gracia, Señor, está con nosotros, Padre, a pesar de lo que somos como personas, Padre. Por eso se llama gracia, Señor. Gracias, Padre, por las pruebas que han venido en estos días, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, nuevamente que somos tan endebles, Señor, tan frágiles, Padre, que necesitamos siempre de ti y de tu protección, Señor. Amamos y obedecemos tu voluntad, Señor. Amamos toda la grandeza que tú eres, Padre, y te ofrecemos a ti, Señor. Infinitamente gracias te damos a ti, Señor, siempre, ahora y siempre, Padre. Que tú quedes con nosotros, Señor, durante este tiempo que te lo ofrecemos a ti, Padre, porque solamente es a ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos santos. Amén. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente. Amén. Ok, vamos a ver, hermanos, entonces les decía, vamos a estar meditando aquí, voy a estar viendo mensajes en caso de que exista alguno. Y vamos a entrar en nuestra materia que tiene que ver con los sacramentos. La palabra sacramento se utilizó históricamente para referirse a algo que era completamente sagrado. A lo largo de la historia han existido diferentes puntos con respecto a los sacramentos. Muy en específico hoy que vemos la diferencia
entre la cantidad de ellos y el significado de ellos como tal. La palabra, la traducción latina es sacramentum, que se utilizó para traducir la palabra del Nuevo Testamento, misterio, que viene siendo una variación de esta palabra. En un sentido amplio, tanto ritos como ceremonias religiosas pueden ser llamados precisamente tal como sacramentos. Con el tiempo, esta palabra tomó un significado un poquito más restrictivo o preciso como tal. Definimos como ese signo externo o visible por el cual Dios ofrece su promesa de gracia hacia los suyos. Esa manera externa, esos símbolos externos, sellan y confirman las promesas del pacto de Dios. Para la iglesia, buenas noches, hermana Eloína, gracias por estar con nosotros, estamos orando por ustedes. Los sacramentos, hermanos, son, como decíamos, son señales externas de lo que somos como cristianos y de las promesas que Dios hace con su pueblo. Y en estas promesas externas que Dios da, damos gracias a Él porque nos recuerda a través de objetos, materias que no dejan de ser lo que son, nos recuerdan precisamente lo que el Señor Salvador Jesucristo ofrece y ha hecho por los suyos. Estos signos externos confirman las promesas y los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Los sacramentos, hermanos, consisten en un elemento visible. En este caso, en nuestra iglesia cristiana presbiteriana, coincidimos bíblicamente que nada más existen dos mandatos explícitos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en los cuales denominan o derivan en dos de estos, que es el bautismo y la Santa Cena. Entonces, de estos dos sacramentos hay elementos visibles que están a los ojos de todo el mundo, el cual puede ser el agua, el pan, el vino, y en estos se muestra en manifiesto una acción determinada, ordenada por Dios en asociación con este signo. Y que al final, hermanos, aunque todo es para la gloria de Dios, así también el beneficio es un beneficio redentor brindado al creyente también. En la Iglesia Católica Romana se fijan 7 sacramentos, 5 más a los que nosotros entendemos. En este sentido, los sacramentos que ellos consideran es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la extremaunción o la unción de los enfermos. El protestantismo histórico reformado limita solamente este número a 2 sacramentos, como decíamos: el bautismo por un lado y la Santa Cena por el otro. Aunque los protestantes reconocen a otros ritos como el matrimonio, la ordenación para funciones especiales, no los consideramos como sacramentos como tal, porque para que uno sea ya considerado sacramento se limitan a 4 puntos en específico. 1. Las ordenanzas instituidas son directamente por Cristo. 2. Las ordenanzas que por su propia naturaleza son importantes en sí. 3. Las ordenanzas diseñadas para que sean perpetuas. Y 4. Las ordenanzas diseñadas para significar, instruir, señalar a los creyentes que reciben esto en fe. Los sacramentos simplemente son los mismos verdaderos elementos de gracia que transmiten estas promesas de Dios para con los suyos. Su poder no reside en los elementos propios, sino en Dios mismo, del que son precisamente y emanan los símbolos. El pan en ningún aspecto llega a tener un atributo místico superior. El fruto de la vid tampoco tiene un poder distinto o una construcción molecular o constitución de este elemento distinto a lo que era antes del rito.
El agua en sí tampoco tiene un atributo superior. No, los elementos no dejan de ser nada, simplemente son símbolos del significado que engloba y emana del mismo Dios en tal. Su poder no depende tampoco del carácter o de la fe de quienes lo administran, sino de la integridad de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando tenemos un conflicto con un líder religioso, llámale pastor, llámale inclusive anciano, a veces por tener este conflicto o conocer las mismas limitaciones de estas personas, a veces no queremos participar de alguno de estos elementos del sacramento porque creemos que son personas indignas para el momento de impartirlo. La situación es que el sacramento no, vuelvo a repetir, no depende de las personas que imparten este sacramento. El simbolismo de lo que estamos haciendo proviene del que proviene todo, que proviene de Dios. Y aunque las personas en sí que estén al frente administrando cada uno de ellos tenga errores y pecados, hermanos, la bendición no va a depender o variar o bajar de su significado por la persona misma que te lo administre, sino todo lo contrario. El poder, el significado, la teosincrasia, la teocracia o centricacia, el cristocentricismo de los objetos, dependen precisamente de eso, del que proviene el mensaje o el objeto. Entonces, hermano, la próxima vez que usted esté al frente de recibir un sacramento, con la oportunidad de recibir algún sacramento o presenciar alguno de estos dos elementos, buenas noches, hermano Jonathan, estamos orando por usted también, hermano, y por toda su familia. Con todo esto, hermano, tenemos que tener bien presente que lo que realmente importa con respecto a lo que estamos recibiendo es el símbolo de lo que representan estos objetos. Volvemos a decir, los sacramentos son los medios verdaderos de gracia en las cuales Dios transmite las promesas que Él ha dado a los suyos, a su pueblo. Su poder, vuelvo a repetir, el poder no reside en los propios elementos, tampoco depende de los que los administran. Los sacramentos son formas no verbales de comunicación, los cuales no se deben de sostener por sí solos. Estos elementos no tienen poderes por sí solos, sino son referencia a la palabra de Dios. Los sacramentos confirman la palabra de Dios, de modo que la administración de los sacramentos y la predicación de la palabra, hermanos, van siempre juntos. Saludos a mi hermano, no sé quién está, es Alex. Saludos, Alex, también buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Vuelvo a decir, los sacramentos en sí, hermanos, enmarcan algo que está más importante que el elemento que es la palabra de Dios. De ellos radica el sustento y el simbolismo. De la palabra radica el mandato de administrarlo, de recibirlo, de llevarlo día con día. La salvación no proviene por medio de los sacramentos. Muchas veces ese es un error muy latente que cometemos a veces dentro de la cristiandad. Creemos que cuando pasamos un momento complicado o que estamos a punto de tomar una decisión trascendental, es de suma y vital importancia que tengamos o participemos de alguno de estos elementos. Cuando venimos después de una restauración por habernos apartado del Señor y tuvimos un conflicto con alguna otra iglesia y llegamos a otra nueva, a veces lo que creemos que puede solucionar todo, o lo que a veces los mismos líderes predicamos erróneamente, es bautízate nuevamente, porque el otro no tiene la misma percepción. Y no estoy en contra de esto. Si los elementos representan lo mismo, vuelvo a repetir, no importa quién te lo haya administrado, el sacramento en el caso del bautismo es uno y para siempre. No porque te vuelvas a lavar dentro del agua, o que te vuelvan a sumergir, o que te vuelvan a esparcir el agua,
resulte que tu alma va a purificarse nuevamente o vas a restaurarte nuevamente. Eso no tiene el poder con respecto al bautismo. Cuando estés en un problema de enfermedad, no creas que por participar en la Santa Cena la salud te va a ser recobrada místicamente. Dios puede hacerlo en cualquier momento, eso es una realidad. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la prioridad del hombre aquí en la tierra? Tenemos que entender que la prioridad no es precisamente mantener estos estatus de salud, ¿no? Ni de riquezas, ni de estabilidad emocional. Entonces, los sacramentos en sí no deben tener esa relevancia más que la palabra de Dios como tal. Porque no son... ¿cómo llamarlos, hermanos? No son ritos, no son trucos, no son actos de brujería en los cuales les darán buena suerte a los que participan de ellos. Esto no es así. La salvación no proviene por medio de los sacramentos, ni la madurez espiritual se fortalecerá directamente ligado a que lo comulgues. La salvación es por la fe en Cristo y no más. Sin embargo, ahí donde la fe esté presente, los sacramentos no serán ignorados ni dejados de lado. Fíjense lo que estoy diciendo. No es el comulgar o el bautizarse no te lleva a la salvación. La salvación es por la fe en Jesucristo, pero el que cree en Jesucristo verdaderamente guarda, honra, respeta y ansía con todo su ser participar de estos sacramentos. Vuelvo a repetir, los que realmente son del Señor desean a toda costa participar de los sacramentos, tanto bautismo o de la Santa Cena. Así que, hermanos, donde la fe exista y que sea real, ahí serán honrados estos sacramentos. Estos forman una parte vital en la adoración a Dios y del desarrollo de la vida cristiana. Aunque los sacramentos implican el uso de formas externas, no pueden ser despreciados como formalismos o rituales vacíos. No pueden ser desechados. Sin duda, constituyen situaciones muy primordiales que son instituidos por Dios, y de eso emana la solemnidad que le debemos de dar a ellos. Debemos de participar gozosos tanto de la Santa Cena como de los bautismos, y debe ser solemne este acto. Un cristiano añora participar nuevamente de la mesa del Señor. El que es convertido al Evangelio y que se le predica el Evangelio, añora con todo su ser participar del bautismo como tal, de un verdadero bautismo. Pero tiene que entender lo que es, tiene que creer la verdad con respecto a la salvación por fe. En resumen, hermanos, el sacramento es un signo visible de la promesa de la gracia de Dios hacia los creyentes. 2. La iglesia, saludos a mi hermana Rebeca, estamos orando por ustedes, por usted, por mi hermana Ana Laura, Sari y sus nietas, hermanas, estamos orando por ustedes. Y un momento más haré otra oración también para cada uno de ustedes. Los sacramentos no se transmiten automáticamente las cosas que representan. El contenido de los sacramentos se recibe solamente por fe. Los sacramentos no son rituales vacíos, sino que fueron instituidos en Cristo y en Dios tienen y emanan el valor que le podemos dar a ellos. Los sacramentos deben ser vinculados con la predicación de la palabra siempre, en todo momento, porque es parte esencial y vital. Porque el sacramento no sustenta a la palabra, el sacramento no sustenta la salvación. La palabra de Dios sustenta el sacramento como tal. La fe en Jesucristo es el que salva como tal y es el que nos reconcilia como tal con Dios también. Hermanos, veamos siempre como algo muy esperado como tal. La pandemia nos ha separado en muchos aspectos de gozar de este sacramento del Señor.
Quiero que esa desesperación, esa ansias por participar de este sacramento, hermano, sea de tal motivo, hermano, que cuando volvamos a reunirnos en la casa de nuestro Padre, podamos presenciar siempre y deseemos participar siempre de este sacramento. Recuerden que hay una parte que leí en 1 Corintios capítulo 11, 23 y al 34. Habla del que bebe indignamente o que come indignamente. Muchas veces cuando está cerca a estos momentos de participar en algún sacramento, no queremos participar porque no nos sentimos dignos de él. Y no nos sentimos dignos de él porque no queremos renunciar a esa esclavitud del pecado. La invitación, hermanos, es, tengo dudas con respecto a esta lección, háganmela saber a través de mi WhatsApp 4441 1396 20 o a través de esta página. Pero sobre todo, hermanos, y más importante, añoren y anhelen estar presentes y orando siempre al Señor presentes en la próxima vez que nos llamemos a participar de la mesa del Señor o del bautismo de alguien más de la familia de Dios. Estamos en época de pandemia, eso lo sé, pero llegará el momento que esto terminará y los cristianos saldrán de nuevo. ¿Y a qué saldrá el cristiano? Esa es una pregunta vital. Honremos estos rituales, estos sacramentos, pero no los honremos más que la misma palabra de Dios. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y como les decía hace un momento, vamos a estar orando por todos nuestros hermanos que están últimamente están en problemas de salud. Estemos orando por nuestra hermana Rebeca, que está siguiéndonos ahorita. Ella está lamentablemente para la gloria de Dios, pasando por esta prueba del COVID, pero como su familia, la cual amamos, a mi hermana Rebeca, a Ana Laura, a toda su familia que han sido de gran bendición para esta iglesia, les voy a pedir, hermanos, que estemos orando por ellas y que les hagamos sentir, así como fue con mi hermana Ramona y Alicia, que gloria a Dios, ahí van. Así también, hermanos, estemos orando ahora por nuestras hermanas que necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestros apapachos, necesitan también sentirse que estamos presentes con ellos, orando por ellas, y esperamos que ellos puedan estar rehabilitados lo antes posible y que, hermanos, en el tiempo perfecto del Señor podamos estar reunidos nuevamente en su casa. Entonces voy a pedir que cerremos nuestros ojos para terminar en oración por estos motivos, hermano. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Padre, que nos permitiste meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque has guardado la entrada y las salidas de mis hermanos, Padre, porque has sido misericordioso con ellos, Padre. Pero también, Señor, con miedo, Padre, no, Señor, en a dónde iremos con respecto a la incertidumbre de dónde iremos, Señor, sino confiados que tú has guardado nuestro mundo, pero con temor, ese temor, Padre, que en nuestro lado humano aún nace, Señor, tristemente y lamentablemente. Te pedimos, Padre, que lo borres, Señor, y que lo restituyas, Padre, como restituyas también la salud de mi hermana Rebeca y mi hermana Ana Laura, Señor, de Saris, hija también de mi hermana Rebeca, y también por sus dos nietas, Señor, que están viviendo esta situación de COVID. También, Padre, estamos orando por Julisa, la hermana de nuestra hermana Alicia, que tristemente está entubada también, Padre, por este problema de COVID, Señor. Sé con mi hermana Alicia, Señor, restablécela, Padre, como restablece también al papá de Ricardo, Señor, a nuestra hermana Ramona, Padre, a nuestra hermana, al hijo de nuestra hermana Elodia, Señor, y a cada uno de nosotros, Padre, que pudiéramos estar cercanos a esta enfermedad, Padre. Te pido, Señor, que tú limites cualquier situación que hayamos vivido, Padre, y que nos restituya, Señor. Nos salves, Padre, nos fortalezca, Señor, de todo lo que estamos viviendo, Padre. Queremos, Señor, añoramos con todo nuestro ser la oportunidad de volvernos a reunir, a orar en tu palabra, conocer lo que tú eres y agradarte hoy y siempre, Señor. Sé con mis hermanos, Padre, que están escuchando esta transmisión o que lo escucharán después, Padre.
Por favor, Señor, fortalécelos, Padre, bendícelos, Padre. Sé con mi hermana allá en Monterrey, con Joel, Padre, cuídala y protégela, Señor. Sé con mi papá, con mi mamá allá en Río Verde, Señor, con mi abuelita aquí en San Luis Potosí, en Tlaxcala, Padre. Por favor, Señor, fortalécelos, cuídalos, Señor, y danos la oportunidad de volvernos a ver. Porque te lo pedimos hoy y siempre en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor sea con ustedes y nos vemos el día de mañana, mañana es viernes, ¿verdad? Mañana tienen reunión mis hermanas de la femenil. Por favor, ¿quieres participar en estos estudios de Esther? Mándanos un mensaje para poderte agregar y que puedas participar de este grupo de Zoom para la honra y para la gloria de Dios. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos el día de mañana.